Hola, hoy preparamos un solomillo de cerdo en salsa fácil, rápido y con un resultado de 10. Los ingredientes para esta receta serían un solomillo de cerdo, una cebolla que la tenemos ya cortada en juliana, la puedes cortar también a daditos como prefieras, una zanahoria que la tenemos pelada y cortada en rodajas finas, un diente de ajo pelado y laminado, aceite de oliva, 300 mililitros de caldo de carne, pimienta, medio vaso de vino blanco, sal y una cucharada de maicena. Lo primero que voy a hacer es limpiar los restos de grasa del solomillo. Y lo voy a cortar en medallones de 1,5 centímetros aproximadamente. Una vez que ya lo tengo cortado, con el mismo cuchillo le voy a dar unos golpecitos para aplastar un poco los medallones. Y ahora en una sartén o una cazuela vamos a poner un buen chorrito de aceite de oliva. Y a fuego alto vamos a dorar la carne 1 minuto, minuto y medio por cada lado. Cuando ya lo tenemos bien sellado por fuera, los vamos a sacar en un plato y los vamos a reservar. Ahora vamos a bajar el fuego en la sartén y vamos a añadir el diente de ajo. Damos unas vueltas y añadimos la cebolla. Y seguidamente le ponemos también la zanahoria. Y lo vamos a dejar rehogar a fuego suave unos 4 o 5 minutos. Ponemos un poquito de sal y cuando vemos que ya la cebolla está un poquito pochada, le ponemos la cucharada de maicena. Le vamos a dar unas vueltas, 1 minuto, 1 minuto y medio para que la maicena se dore un poquito. Y le añadimos el vino blanco. Y a continuación le ponemos el caldo de carne. Un poquito de pimienta molida. Ahora tapamos la cazuela o la sartén y lo vamos a tener unos minutos a fuego suave hasta que veamos que la zanahoria está tierna y que el caldo, la salsa, comienza a coger un poquito de textura.
Ahora lo que vamos a hacer, vamos a pasar la salsa al vaso de la batidora y la vamos a triturar. La intención es que nos quede una salsa fina. La ponemos de nuevo en la cazuela, lo ponemos a fuego medio y vamos a ir añadiendo la carne que teníamos reservada. Por supuesto, le ponemos el jugo que haya soltado en el plato, que eso siempre es sabor. Y lo vamos a dejar cocinar al fuego medio unos 4 o 5 minutos más. Y ya tendríamos preparado nuestro plato con una salsa que de verdad está espectacular. Veis lo fácil y lo rápido que es de hacer. Espero que te haya gustado la receta de hoy y que te animes a prepararla en casa. Darte como siempre las gracias por estar ahí y seguir mis vídeos. Y recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube si aún no lo has hecho. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Hasta luego!